El Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable es llevado a ti por la Cámara Nacional de Comercio Tijuana y el Centro de Innovación y Gestión Ambiental. Todavía no estamos en un problema de población. Es decir, a pesar de que somos muchos, todavía no estamos ahí. Hay poblaciones gigantescas que consumen muy poco. Y hay poblaciones pequeñísimas que consumen un mundo. Entonces, eso es lo que nos tiene que también ayudar porque, digo, ¿a ustedes no se les hace raro que en todo el planeta todos los políticos nos digan que vamos a llegar a vivir como en otro lugar? Que si todos viviéramos como en ese lugar no habría planeta para que viviéramos. Y seguimos comprándolo. Es impresionante. Es esta parte contraintuitiva que les digo que, híjole, no, somos un caso como especie, ¿no? Del jaguar, lo que estamos promoviendo es la conservación de su hábitat y que la gente lo retome como una especie de emblema. Por ejemplo, nosotros en San Ignacio recibimos de repente camiones de turistas y nos dicen, ¿dónde está el jaguar? O llegan al museo o a la estación biológica y piensan que van a ver un jaguar vivo ahí en unas rejas. Y no, lo que menos queremos es eso. Nosotros somos o estamos convencidos de que la vida silvestre tiene que estar en hábitat silvestre. Lo que siempre hemos dicho, separa tu basura desde tu casa, reutiliza, lleva tu bolsa al mandado cuando vayas a hacer tus compras, trata de comprar productos ecológicos. ¿Qué pasa? Sí decimos de repente es caro, sí, pero ¿qué es más caro? El comprar cosas que vamos a tirar de un solo uso, como decíamos, o esperar a que estemos inmersos en la basura. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más en este seminario permanente para el desarrollo sustentable. Estamos en la sesión 34 horas que ustedes pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en diferentes plataformas. Hoy, 1 de noviembre de 2023. Como vieron, nuestra introducción, temas muy diversos en este seminario permanente, así como Alejandro nos está hablando del consumo, Yamel del jaguar, María Guadalupe de los residuos sólidos urbanos, así en este espacio donde la Canaco de Tijuana, la Cámara de Comercio y el SIGA, el Centro de Innovación y Gestión Ambiental, invitamos amigos, expertos de diferentes partes del país para que nos ayuden a comprender un poco mejor, un poco más este camino azaroso, del desarrollo sustentable o de la economía circular vamos, cómo vivir mejor la frontera aquí, desde la frontera México, Estados Unidos, California, Baja California, una, una frontera en que nos encontramos más allá de las relaciones de gobierno en un solo ecosistema que hemos aprendido a compartir. No siempre fácil, a veces muy doloroso. Recursos naturales, cuencas aéreas, cuencas hidrológicas, flora, fauna, que se resisten a hacer caso de las divisiones o de las competencias o las jurisdicciones de diferentes gobiernos. A veces le pedimos al ciudadano urbano que compre de temporada, que consuma local, que, que, que sea responsable en su consumo y obviamos lo sencillo. El ciudadano urbano se desconectó de su ecosistema, se desconectó del hábitat donde vive y no sabe si lo que compra en el mercado, las manzanas que compra en el mercado, se generan aquí, se producen en Tecate o en Chihuahua o en California, ¿no? Entonces el consumo local tendría que pasar o por conocer nuestro ecosistema, que no es fácil que nos mantengamos los ciudadanos urbanos. Tal vez esa es una de las cosas que deberíamos recuperar con la actualización que sea, pero de nuestros pueblos originarios, estas pequeñas comunidades en Baja California que han sobrevivido los años y los años en su ecosistema, en su hábitat, y que saben qué es lo que consumen y qué es lo que utilizan del entorno donde viven. Por eso nuestros amigos esquiliguas en Valle Guadalupe, de San Antonio, Neco, de San José de la Zorra, hacen café de bellota, de encino, ¿no? Porque seguro pues no tienen los cafetales de Chiapas, ¿no? Y aprendieron. Por eso también nuestros amigos
de la pesquería de Curvina, en Cucapá, en el Valle Mexicano, en el Alto Golfo, salen en conflicto con a veces con las regulaciones que tenemos desde los gobiernos nacionales. Cómo recuperarnos, cómo entendernos con el entorno. Hay conceptos virtuosos y a veces no tan populares como la resiliencia y cómo se recupera o qué tanto usamos inteligentemente los recursos. Pero mejor para dejar esto ahí y mejor que un amigo, un experto, entendedor de esto nos ayude. Mejor vamos a invitar aquí, tenemos hoy como invitado a Cuauhtémoc León Díez. Cuauhtémoc es doctor en Ciencia de Medio Ambiente por la UNAM, es egresado del programa de Estudios Avanzados en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en el Colegio México, LIT. Destacan en su haber la coordinación de proyectos ambientales con incidencia social y el cambio climático, financiados principalmente por TNC, por CENER, por Alianza WW, con la Fundación El LIM, por la Agencia Francesa de Desarrollo, por FIRA, por el GIS. Cuauhtémoc ha realizado consultorías en Latinoamérica, en el Caribe, destacando tal vez Brasil, Costa Rica, Cuba, Surinam. Es un viajero del mundo sobre el manejo alternativo de conflictos y evaluación de recursos naturales, la creación de indicadores y modelación de sistemas socioambientales. Cuenta con publicaciones en estos temas y los trabajos más recientes se han relacionado primordialmente con transición energética y en particular con el impulso a la energía renovable en comunidades rurales y la evaluación del impacto social y la restauración de ecosistemas. Actualmente, Cuauhtémoc León es director ejecutivo del Centro de Estudios de Gestión Ambiental y está con nosotros. Cuauhtémoc, el micrófono es tuyo. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Carmelo. Muchas gracias al SIGA y a la Canaco por esta invitación. Ya veo aquí en el chat que tenemos de todo México atendiendo, José Carmelo, entre que me da gusto y me pone nervioso compartir con ustedes algunas de las ideas que traigo. Y quisiera abrir una invitación a que compartan su cámara. Luego uno se siente medio aislado y tiene todavía esta pues nostalgia por verlos. Entonces, aquellos que puedan, que les dé el humor, que no estén desnudos, que estén presentables, si quieren poner su cámara, yo personalmente se los voy a agradecer como si estuviéramos en una charla. O sea, digamos, siéntanse como que estamos charlando y que lo que traigo para compartir con ustedes son un conjunto de ideas, no necesariamente acabadas, pero como introducción podría yo decir lo siguiente. Aparece la palabra optimismo y voy a intentar elaborarlo a lo largo de la charla porque todos tenemos información o datos que nos producen un poco de angustia por la realidad y por lo que parece que nos viene como futuro. Sobre todo los jóvenes, cuando se asoman estos datos, pues su angustia y su ansiedad se incrementa. Entonces, la idea es cómo podemos jugar con los datos y cómo todos ustedes que nos están escuchando y todos los profesionales que los rodean, podrían empezar a crear estas pautas de optimismo para poderlas comunicar, porque es una invitación a la creatividad. Entonces, sientan esta plática como el deseo de por dónde hay elementos para analizar críticamente lo que sabemos, lo que nos dan los medios, lo que aprendemos de los datos o de la información en general, y cómo eso lo podemos ir compensando con pautas creativas, rebeldes, ciertamente rebeldes, para poder incidir en nuestros distintos campos profesionales, sean ustedes educadores o consultores o tomadores de decisión empresarial o de gobierno. Entonces, la idea es una conversación
con algunos pretextos que voy a usar en unas láminas y que rumbo al cierre podamos compartir como un ping-pong, ya sea de conceptos o de datos o de la idea de este optimismo cínico al que yo los invito. Entonces, por ahí, y José Carmelo, pues, como siempre lo hacemos, esto es una conversación, no es una conferencia en sí, pero es una conversación con la idea de estimular. Lo que prometo es que esta presentación se la mando yo a José Carmelo, y entonces todos ustedes, aquellos que se la quieran pedir y que la quieran, está como bien público para compartir con ustedes. Entonces voy a compartir unas láminas, y si funcionó ya la están viendo. Entonces están viendo mi cara de manera doble, tanto en pantalla como digamos, en la cámara y allá. Entonces la idea es jugar con el concepto de resiliencia y hacer un triángulo entre resiliencia, datos, digamos, que nos pueden llevar hacia la ansiedad, que son reales algunos, y los retos para poder decir si hay forma de incidir. Sí, un poco ahí, este es el juego. Con respecto a los datos que vamos a ver, mi intención es estimularlos a que las causas de los fenómenos que vemos es importante esclarecerlas, así como que el dato nos demuestre el problema para poder saber dónde incidir en el sistema. O sea, digamos que en términos del estímulo para saber dónde voy a meter la mano, si fuera acupuntura, entre más sepamos del sistema y qué nos representa esos datos, mejor. Constantemente, sobre todo este año, hemos tenido muy malas noticias. Las malas noticias sobre todo vienen a partir de que inicia este siglo, pero fuerte, el último reporte del panel intergubernamental de cambio climático, que en el 21 ya dijo, esto es inevitable, esto viene, lo hemos visto en los incendios, lo hemos visto digamos, en los dramas, sobre todo forestales. Y sí hay que decir, esta es la herencia que estamos dejándole a los jóvenes y a los niños por desgracia, pero hay que asumirlo porque de otra manera estas consecuencias las dejamos como son irremediables y eso inhibe la acción. Entonces, la idea de esta charla es ¿y cómo aceleramos y cómo nos metemos a crear esta idea de metamos las manos? Este informe del IPCC declara de manera muy seria y contundente diciendo el cambio climático es consecuencia de lo que hemos hecho la humanidad, sobre todo el último siglo y medio, y además tenemos que promulgar un cambio cultural y económico impostergable. Ese es como el último informe del IPCC. Pero nada menos que hace unos meses, en julio de este mismo año, el mismísimo la misma cabeza de Naciones Unidas dijo, pasamos ya del calentamiento global a una hervidera global. Empezó con ese término y creo que es una forma de llamada de conciencia de esto está pasando. Y ahora con las próximas láminas lo que voy a intentar es matizar el cómo esto está provocando también una suerte de inhibición generalizada. Me voy a ir a 1972, que es donde quiero empezar un poco la historia, donde un grupo de jóvenes, donde los ven aquí en la pantalla, fueron contratados por el Club de Roma para asomarse al futuro con lo que se sabía en 1970. Hicieron un programa, un programa muy sofisticado de computadora, fíjense, 1972, hace más de 50 años, y
digamos que esta pareja que los ven con lentes aquí, de acá, este joven Denis Medus en su momento y Donella Medus, crearon una idea de los sistemas y se asomaron al futuro. ¿Qué dice ese informe? Básicamente dice, en 1972, si las tendencias de crecimiento actuales en población, industrialización, contaminación, producción de alimentos y agotamiento de los recursos naturales continúan sin cambios, los límites del crecimiento de este planeta se alcanzarán en algún momento dentro de los próximos 100 años. El resultado más probable será un decline bastante repentino e incontrolable, tanto en población como en capacidad industrial. Después de que se ha visitado este documento a lo largo de cada década, lo que se comprueba es que ese decline es el que más o menos estamos empezando a experimentar. De ahí que una de las ideas que quiero dejarles para compartir es la idea de sustentabilidad, la podríamos decir que ya pasó. Lo que nos toca ahora hablar vehementemente, sin dejar de usar la palabra y el concepto de sustentabilidad, es el de resiliencia. Es decir, intervenir en los sistemas para ser más capaces de amortiguar lo que estamos viendo, porque vienen estos cambios muy abruptos. No me da tiempo de meterme al modelo, pero en cualquier otro momento que invite José Carmelo, nos metemos fuerte a este reporte de los límites del crecimiento y lo que representa el modelo. Pero entonces estoy hablando de 1972, que hubo un modelo, hubo una aproximación al sistema de cómo estaba funcionando el crecimiento poblacional, la demanda de recursos, la pérdida de recursos naturales, etc. Estos límites planetarios, cada una de estas láminas tiene un link, José Carmelo, como para que cada dato que están viendo en pantalla, si llegan a pedírselo al SIGA, sepan que son documentos y son artículos en línea. Esta imagen que están viendo ustedes es de un artículo y de una comunidad de científicos. Están viendo qué límites planetarios ya sobrepasamos. Lo que ven en rojo, discúlpenme que esté en inglés, son los límites planetarios que esta organización de Estocolmo, que es el Instituto de Resiliencia, está analizando año con año. Y entonces los límites planetarios que acabamos de ver que mencionaban en 1972 se están midiendo. Entonces, ¿dónde hemos pasado muchos límites? Sobre todo en los... porque me aparece aquí un mensaje que da, mira, sobre todo porque en los ciclos de fósforo y nitrógeno que vamos a ver en un momento, junto con la pérdida de biodiversidad y, por supuesto, el calentamiento global, que son las emisiones de carbono y de metano, nos hemos pasado sobre la capacidad del planeta para amortiguar esos cambios. Considerar eso es importantísimo para esta transición que yo les propongo de usar más y apropiarse más el concepto de resiliencia que el de sustentabilidad. Aquí está una primera definición de resiliencia. ¿Y por qué? ¿Sabes qué? Algo, Carmelo, me quitan mi mouse, no sé cómo. A ver. Amira me pidió como el cambio y le dije que sí, pero me quita mi mouse. Amira. Sí, no sé por qué, pero bueno, me sigo. Vean un poco esto que aparece en su pantalla al lado derecho. El concepto de resiliencia no está muy difundido. Y entonces necesitamos un poco apropiárnoslo, empezarlo a discutir los mexicanos y ver cómo lo operamos. Pero la resiliencia sería la capacidad de un sistema, puede ser un individuo, un ecosistema, una ciudad o una economía, una región, para afrontar el cambio y seguir desarrollándose. Luego vamos a acercarnos al ejemplo de Acapulco reciente. Entonces, la capacidad de un sistema para afrontar el cambio y seguir desarrollándose. Se trata de cómo los seres humanos y la naturaleza pueden utilizar crisis y perturbaciones, como una crisis financiera o el cambio climático, para estimular la renovación y el pensamiento innovador. Estas son palabras claves porque es cómo
podemos seguir siendo lo que queremos ser, mantener nuestra calidad de vida, pero eventualmente mejorarla e innovar. La sustentabilidad, curiosamente, como concepto, no tenía un llamado a la innovación. Este sí. Y en términos de crisis, tiene mucho sentido porque tiene adentro y en su origen la idea de riesgo, que no la teníamos un poco antes en términos del origen. Entonces, tiene 3 elementos la resiliencia que aparecen en su pantalla. 1, reconocer, y esto es lo que empezamos a hablar, Carmelo, las interdependencias entre los ecosistemas y la sociedad. Reconocer esa interdependencia. La otra es que, dado que estamos pasando los límites, esta es una era distinta a las otras, donde toda la transformación está provocada por el hombre, por eso le llama el antropoceno. Y el tercer elemento, que es uno de los que me gustan, es que si bien el hombre es el que ha provocado estos cambios, habría que reconocer también que somos nosotros los que podríamos reconducirlos. Por lo tanto, si nosotros los provocamos, también tendríamos en principio esa capacidad para intervenirlos. Y lo otro que ven hasta el final es un llamado a necesitamos mucha creatividad. Y el problema que tenemos en los sistemas universitarios en general es que nos cohíben la capacidad creativa. Y ahí es donde tenemos mucho margen, todos nosotros como individuos, decir, bueno, hay que reconocer que se necesita. Cuauhtémoc, estas citas que estás haciendo, esta reflexión sobre la resiliencia y lo innovador, no le deja también, perdón si nos desviamos a nuestro público, pero intento no desviarnos, no le deja también una carga, con esto de que salgamos de ahí mismo como si fuéramos, ¿cómo será? Se sale del concepto de la cosmovisión, digamos, de los pueblos originarios, de la pertenencia del hombre a la naturaleza, y pareciera como que somos los que vemos el paisaje de la naturaleza y podemos intervenirla y mejorarla. Y me hace ruido en el sentido de que la resiliencia, no sé si la definición menos compleja o más simple de la que tú pusiste ahora, es simplemente que el ecosistema se recupere cuando dejas de aplicar la fuerza, como el concepto ese muy simple de la liga, ¿no? La estiras y la sueltas y vuelve a recuperar. ¿Dónde estira la liga? Pues hasta su capacidad de carga, que no se rompa, ¿no? Y se vuelve a recuperar. Aquí le pusiste un concepto más avanzado, ¿no? Sí, fíjate que estaría un poco la versión romántica de simplificarlo todo casi como ingeniería. El problema es que, y ahora lo veremos, el problema es que hemos intervenido tanto el sistema que ya no se parece a nada. Okay. Y los ecosistemas le hemos quitado tantas piezas que ya esos ecosistemas están completamente alterados, no solo porque le quitaste especies, sino le metiste especies. Por ejemplo, no sé si han oído de esta hormiga que viene avanzando desde el sur, que ya llegó a Costa Rica, y que es una hormiga invasora que está dando en la torre a toda la fauna. Entonces, la alteración de estos sistemas, ya tenemos que olvidarnos un poco esta versión casi ecológica, romántica, sino muy activa necesitamos controlar las invasoras, porque ya son sistemas alterados, renovar las especies que están en peligro o de plano casi extintas, que es el caso del cóndor de allá de Baja California, que es, necesitamos intervenir para recuperarlo. ¿Cómo? Pues con el zoológico de Chapultepec, el zoológico de San Diego y la raza de allí de Baja California, ¿no? O sea, necesitamos activamente intervenir. Y de ahí que es un llamado a la acción muy activa, tanto individual, por un lado, pero colectiva, por el otro, en políticas públicas. O sea, no alcanza con que tú hagas cosas buenas en tu casa, no alcanza. No alcanza con que tú ahorres el agua en tu casa o recojas o recicles la basura. Necesitamos una acción colectiva de política pública, grande. Entonces, ejemplos. Esta es una lámina de 1997
y está declarando el programa de Naciones Unidas para el medio ambiente, está mostrando en rojo, o supongo que lo ven en naranja o rojo, en 1997 el suelo degradado. Entonces vamos a hacer un poco el zoom a algo que casi no aparece, fuera de lo del cambio climático, que no aparece mucho, y es ¿qué perdemos cuando perdemos suelo? ¿Y cuánto suelo hemos perdido como consecuencia de las actividades productivas? Entonces vean ustedes el 97, el planeta casi en rojo por el suelo degradado. Entonces la degradación del suelo supone varias cosas, que es cómo producimos, para qué producimos y qué quitamos cuando producimos. Aquí hay un montón de palabras en inglés, les pido disculpa, pero eran un poco porque lo que ven hasta arriba es que entre el 10 y el 20% de suelos en zonas áridas se ha perdido, pero el 24% de las tierras productivas del mundo están degradadas, ¿sí? Estas son cifras grandes. Hemos perdido, por ejemplo, en Europa, 970 millones de toneladas por año solo por la erosión del agua. Alrededor del 40% de las tierras tienen alta incidencia, no, perdón, es que me estorba. Alrededor del 40% del planeta, el 40% de las tierras están degradadas y es donde más pobreza hay. O sea, hay una relación entre pobreza y degradación de suelos y de naturaleza. No me voy a todos los otros detalles de la degradación de tierra mundial, pero la idea es que estamos perdiendo a nivel global cerca de 4 toneladas por año por persona de suelos fértiles. Eso es un reto importante de tener en cuenta. En México, lo que ustedes ven acá, esta es una figura del 2003. Lo que ustedes ven en cafecito, en verde y en amarillo son las causas de degradación. Las causas de degradación por pastoreo lo tienen en verde. Las causas de degradación por agricultura lo tienen ese como cafecito naranja. Y la deforestación en amarillo, y la deforestación está principalmente en las sierras. O sea, la pérdida de la naturaleza es muy grande. Estos es datos del 2003. Pero datos del año pasado, vean ustedes, la fuente de degradación es las prácticas agrícolas y las prácticas de pastoreo, en un casi 80% de la degradación. Entonces, la forma en que producimos degrada el suelo, perdemos la biodiversidad y la capacidad productiva y la capacidad de restaurar. Y es costosísimo restaurar esos suelos. Millones de dólares. Ahora, ¿qué pasa si nos vemos cómo están aparte de esos suelos y cómo perdemos aparte de otros territorios? Perdemos, por ejemplo, entre el 2010 y el 2022, 176,000 hectáreas de bosque natural o 49 millones de hectáreas de bosque natural. No me meto mucho a las cifras porque lo que quiero es que se queden con una imagen de dónde está pasando y qué perdemos. Lo que ustedes ven en rosa en el mapa son bosques primarios que hemos perdido. Ya no solo bosques, sino bosques primarios que son como bosques originarios, los bosques más naturales. Y entonces estamos perdiendo, no solo se degrada el suelo por las prácticas agrícolas, sino la deforestación por el otro lado ayuda. Y eso provoca inundaciones, incapacidad de los sistemas de mantener el agua. Ahora, voy a hacer un zoom a esta zona donde está la flecha, que es la desembocadura del río Mississippi, para unir los dos temas de deforestación y producción agrícola y de los límites planetarios que hemos pasado. En esa zona está la zona muerta digamos, anóxica, donde no hay oxígeno, que es lo que ustedes ven en la figura como en naranja. Es una zona gigantesca donde no hay vida porque no hay oxígeno. Y no hay oxígeno porque se descarga básicamente
todo el nitrógeno y fosfato de la zona productiva más importante de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, el efecto productivo degrada los suelos y como se degradan los suelos tienen que meterles fertilizantes. Se les meten muchos fertilizantes que terminan un poco, en este caso, en la desembocadura del río Mississippi, que crea un sistema de producción de algas que consumen todo el oxígeno y que no al eutroficarse, al no haber oxígeno, se muere todo lo que hay ahí y se desplaza a otros lados. Entonces tenemos una zona putrefacta, gigantesca en esa zona, como consecuencia de las prácticas agrícolas, que se llevan no solo los nutrientes, la biodiversidad del suelo, la biodiversidad por sus pesticidas y el propio suelo. Y eso es... Perdón, ¿estás seguro que después de lo que nos dices esto vamos a recuperar el ánimo del optimismo? Sigue adelante, por favor. Sí, voy a intentarlo. Nada más atiéndeme con el tiempo para que no me pase. Okay. Entonces, estos son datos. Pero saber las causas es importante. O sea, el llamado es datos contra causas. Entonces, ¿cómo contraatacar? Pues tenemos que contraatacar a la forma de producir alimentos. Punto. Y tiene que ser política pública, y tiene que ser de restauración, y tiene que ser desde el lado del consumo, pero ya sabiendo por qué estamos luchando de a de veras, independientemente de los problemas de salud de cada uno en el consumo de estos productos. Entonces, otro zoom, y aquí la idea es, vamos a ver qué pasó en Acapulco de manera rápida, porque le están echando la culpa a la naturaleza. Y entonces aquí mi declaración es, la naturaleza se declara inocente. Vamos a ver algunas cosas. Efectivamente, hace unos días, el huracán Otis llegó con una fuerza de las fuerzas máximas que puede tener un huracán, ¿sí? Con un huracán grado 5. Y entonces, lo que sabemos, no me detengo, es una desgracia para todo Guerrero y en particular para Acapulco. ¿Dónde pegó? Bueno, pegó, lo que ven en rojo es el mapa de dónde está destruido, lo que está en cafecito es donde está dañado y donde hay posibilidades de daño, y lo que está en azul, donde se inundó. Y bueno, del lado derecho ven el río principal donde pues cayó mucha agua y se inundó y se llevó muchas cosas. ¿Sí? Eso es lo que sabemos. ¿Qué dijeron? Es el cambio climático. ¿Sí? No hay datos para decir que es el cambio climático. Ninguno de los datos es porque hemos tenido huracanes 5 desde siempre, en ambas costas. Pero entonces la naturaleza tiene la culpa. Vean ustedes este encabezado. Las inundaciones dejan atrapados a 40,000 turistas en Acapulco. No fue este huracán esta nota. Fue una tormenta tropical del 2013. Se parece, ¿no? Entonces uno diría, bueno, entonces es la primera vez, es atípico. Pues no, ni atípico ni nada. Y Fuerza 5 hemos tenido muchos huracanes. Entre ellos, el Paulina fue huracán 5 que también pegó en Acapulco en 1997. Acá abajo ven la ruta del huracán, ¿sí? Por dónde entró. Y vean este texto que es maravilloso y se los leo para que nos quede a todos. La coordinación y comunicación efectiva entre las autoridades y la población también es fundamental para una respuesta rápida y eficaz. Además es necesario, son las conclusiones, además es necesario invertir en infraestructura y sistemas de alerta temprana, 1997, para garantizar que la ciudad esté preparada para enfrentar futuros desastres naturales, 1997. Finalmente, el huracán Paulina en Acapulco nos recuerda que los desastres naturales son inevitables, pero su impacto puede ser reducido con una adecuada preparación y respuesta. Es vital que las comunidades se unan para aprender de la experiencia y trabajar juntas. ¿Sí? El huracán Paulina pegó el 9 de octubre de 1997, igual que en octubre. Entonces, ¿son comunes? Sí. ¿Son normales? Sí. ¿Pasan? Pasan. ¿Va a volver a pasar? Va a volver a pasar.
comparado con la tormenta tropical, que no fue huracán, si les da la vida para leer lo que aparece de daños, de muertos entre Paulina y la tormenta tropical, podrán ver que la tormenta tropical, que no era huracán, hizo grandes desastres económicos de vidas y demás, porque tampoco se pudieron prever y porque todas las comunidades donde estaban habitando no son de todo adecuadas. ¿Sí? Entonces tenemos un problema de ordenamiento territorial, de desarrollo urbano, etc. Entonces, ¿a qué voy? Si se van hasta abajo de la pantalla, dice el gobernador de entonces, un fenómeno inédito histórico del 2013. ¿Sí? Entonces, vean las trayectorias del huracán Patricia comparado con Lidia, que también pegó en las mismas zonas, las mismas, son dos huracanes, tormentas, digamos, huracanes 5, Lidia y Patricia, en la misma zona, con diferencia, uno del 2015 y otro del 2023. Entonces, suceden, van a seguir sucediendo. ¿Sí? Entonces, ¿son datos? Sí. ¿Son desgracias? Sí. Pero y entonces tenemos posibilidades. Ya lo dijeron, oye, un sistema de alerta sería bueno, ¿no? Voy a hacer el cambio a esto que decías, José Carmelo. Bueno, les di un poco confeti de datos y forma de interpretarlos. No es el culpable el cambio climático. Sí hay cambio climático, sí hay cosas por el cambio climático. Los huracanes, en este caso, todavía no se pueden explicar por el cambio climático. Siempre ha habido. Y Fuerza 5 siempre ha habido. ¿Sí? Bueno, entonces, algunos casos que me parece que estimulan lo que queremos proponer para, bueno, ¿y cómo le entramos? ¿Sí? ¿Cómo le entramos? Entonces, son ejemplos de cómo le entramos. Caso 1, la ciudad de Winnipeg, en Canadá. En Canadá. Esta ciudad hace como 15 años decidió crear indicadores para su desarrollo. Y ustedes ven en el lado derecho que son necesidades básicas, medio ambiente construido, economía, medio ambiente, salud, vitalidad social, y crearon indicadores para poderlos año con año cambiar y mejorar. Entonces, es una ciudad completa, la única que yo conozco, que tiene indicadores que no cambian independientemente de quién llegue. Y el que llegue tiene que prometer cómo los va a mejorar. Entonces, por ejemplo, llegaban a decir, necesitamos parques para que los niños jueguen. Y entonces, año con año iban viendo si ya había suficientes parques para que los niños jueguen. Necesitamos mantener los bosques. ¿Cómo? Necesitamos garantizar que el sistema de alerta y no sé qué, y tienen todos estos indicadores de salud y de economía, y cambiaron la idea de sustentabilidad por el bien vivir o por el bienestar. Entonces, muy interesante, porque si ustedes ven, dice bienestar, well-being. No habla de sustentabilidad. Eso me pareció que es una forma en que cada ciudad, cada comunidad podría tener sus indicadores y por lo tanto se vuelven agenda electoral. Y entonces lo que ellos llaman es, vamos visualizando nuestro progreso, y hablan de progreso. Es también muy interesante. ¿Por dónde viene otra tendencia? Institutos como este que dicen, tenemos que hacer multisoluciones, una acción, muchos beneficios. Y hay tendencias del conocimiento para decir, esta es una forma de entender el mundo donde ya no hay silos sectoriales, ya no hay silos disciplinarios, y que nos invita a pensar de manera colectiva todas las disciplinas. Está el otro concepto de soluciones basadas en la naturaleza. Estos son una reunión en China donde empezaron a decir, bueno, entonces, ¿cómo está esto de solución basada en la naturaleza? Bueno, la solución basada en la naturaleza son todas estas tendencias de infraestructura verde, que es al mismo tiempo que resuelvo la irrigación, la temperatura, menos aire acondicionado, que los parques puedan servir al mismo tiempo para irrigar, evitar inundaciones vía esta infraestructura. Entonces, toda esta parte de infraestructura verde está teniendo cada vez más poder para pequeños cambios que incluso ahorran mucho dinero, y que sobre todo ahorran mucho dinero.
Y entonces, una solución para dejar de inundarse es parque, es espacio público, es diversión, es más ahorro, ¿sí? Luego está, este es un amigo que tengo que habla de la necesidad de hablar de la belleza. Y yo creo que los académicos y las ONGs hemos perdido la oportunidad de conectarnos con el público para hablar de belleza, José Carmelo. O sea, la belleza, o sea, el por qué queremos un parque y por qué queremos mantener el bosque, no es solo porque tiene carbón y biodiversidad, sino porque es bello. Y creo que esa idea de invitar a todo el mundo a esto es bello y lo necesitamos mantener, porque el Garibaldi, por ejemplo, José Carmelo, de allá de esas aguas, el Garibaldi tiene un comportamiento maravilloso de protección de la zona rocosa. A todos los que molestan y predan sobre los recursos que él tiene, los quita de ahí, saca los erizos, saca los caracoles y mantiene de alguna forma alejados a los predadores activos, a los herbívoros que van a cambiar el ecosistema a raya. Y el Garibaldi, como belleza y como pez, tiene una función magnífica y es bello en sí mismo y necesitamos difundir esa belleza. Otro caso importante, la India. Se creó la Universidad de los Pies Descalzos y entonces invitan indígenas de todo el mundo a aprender a hacer paneles solares. Se han llevado indígenas yucatecas y oaxaqueñas hasta la India y les enseñan sin hablar el idioma, las propias indígenas y las propias abuelas de las comunidades de allá, y donde el conocimiento no necesitan posgrado, no necesitan ni grado. Los profesores son grandes albañiles que saben cómo aislar y cómo evitar las filtraciones de agua. Otro caso que me gusta mucho, esta cooperativa en la zona de Cuetzalan, Puebla, de la Tosepan, que son mujeres que producen miel, de la miel más fina de las meliponas. Están haciendo la conservación de la biodiversidad en grandes regiones, evitando con su organización que entren proyectos que no quieren, que afectan la naturaleza, y además hacen negocio. Entonces, la idea es que los casos como nos estimulen a ver y cómo lo hicieron las mujeres, y son indígenas y tienen éxitos muy fuertes comerciales con su propia miel, pero además están haciendo un ecoturismo magnífico, y aprovechando el paisaje no solo para producción de miel, sino para hacer ecoturismo de muy alta calidad. Aquí está, por ejemplo, ella ofreciendo el masaje con piedras calientes, magnífico. Estoy por acabar los casos. Habíamos hablado de la degradación de suelo. Bueno, ustedes vean, y yo creo que desde la Concanaco, José Carmelo, esto es un ejemplo interesante. El Consejo Mexicano de la Carne ya está hablando de la ganadería regenerativa. O sea, es producir y recuperar y al mismo tiempo ahorrarse un montón de plata porque encontraron formas más sanas que usan las características de pastoreo para recuperar pastos nativos, para mantener la biodiversidad de los polinizadores y para producir carne de alta calidad y al mismo tiempo sin químicos, digamos, para no usar palabras equivocadas. Este caso me gusta, que es un rancho en Veracruz que hace ganadería regenerativa, vende carne ya en los restaurantes de la Ciudad de México, vende carnes a sus vecinos, tanto de cerdo como digamos, de ganado vacuno, que recuperó la selva de la zona de Jalcomulco y que es una historia interesantísima. Entonces, este rancho es un negocio familiar, produce más barato que la conducción de ganadera clásica, y vean ustedes ese paisaje donde lo que pastorean son más de 20 especies de vegetales naturales que además servir como alimento, mantienen la salud del ganado. Este es el último ejemplo. Una política pública en la Ciudad de México que cosecha lluvia y que a las familias que tienen mal acceso o no acceso al agua, por lo menos durante todo el periodo de lluvias, que son más de 6 meses, tienen agua y de alta calidad.
se expresan maravillosamente todos los beneficiarios, van más de 62,700 sistemas de captación hasta este año, y es una política pública. No es una iniciativa de ONG, es una política pública, junto con otras políticas, por ejemplo, de SADER asociadas a los polinizadores. Entonces, necesitamos hacer políticas públicas. Cierro con esta lámina y abro para lo que toda la audiencia desee disparar de preguntas o comentarios. Los datos nos sirven primero para mostrar por dónde viene, sí crear un poco de cinismo de esto es, y estas son las causas. Necesitamos conciencia de cómo está y claridad de cómo está funcionando el sistema. Eso no quiere decir que el optimismo tenga que ir con una idea de está fácil. No, no está fácil. Pero ya hay casos, y se llaman desviaciones positivas como las que les mostré, donde se está promoviendo y se está resolviendo, donde empiezan las políticas públicas. Entender el sistema nos permite dónde intervenir. Y creo que con estos mensajes podemos estimular con los casos positivos este optimismo activo de creatividad, porque todos los que les mostré, por lo menos estos ejemplos, muestran mucha creatividad. Winnipeg no está en otros lados, pero podría estar en otros lados. La Tosepa no está en otros lados, pero podría estar en otros lados. El rancho risueño podría estar en otros lados, y así. Y con eso, José Carmelo, versión café express intravenoso. Sí, te sí dejo creo. el piso. Gracias, Cuauhtémoc. Sí creo. Gracias, realmente bastante, pues, provocadora, como resultan ser a veces las conversaciones contigo. Sí creo que tendríamos que volver en alguna sesión a lo del suelo, porque creo que ahí hay un área de discusión muy, muy importante, y me parece que el suelo pareciera un bien no comprendido, y tal vez más en lo urbano, ¿eh? O sea, no tenemos una conciencia realmente de lo que significa lo que nos presentaste. Y también diría, concepto que nos pusiste aquí de multisoluciones para ver toda esta cosa, va tal vez difícil en nuestra estructura, en nuestro programa de estudios, ¿no? Porque buscamos ser especialistas en algo, ¿no? Expertos en algo, y eso como que nos va encerrando a un sitio donde luego ya no podemos entendernos con otras profesiones. Quisiera, a lo mejor, tu reflexión también, Cuauhtémoc, sobre este concepto de belleza, lo que significa con algunos conceptos el paisaje, y el paisaje, esa satisfacción, armonía, que nos expresa la belleza de un paisaje, y que significa una señal de salud del ecosistema reflejada en un paisaje agradable. También me gustaría darte una bienvenida. Yo creo que con esta plática podemos readoptarte en Baja California. Creo que tu estancia acá te ayudó a tener pues una mejor distancia de tus orígenes citadinos de allá de la ciudad donde tú vives, y de fama pública. Creo que te vamos a adaptar como baja californiano. Me gustó la segunda etapa, donde regresas a ayudarnos a cultivar el optimismo, ¿no? Porque al principio tu terapia de choque era muy dramática, ¿eh? Dice, ¿de dónde vamos a recuperar el optimismo con estos números o con estos datos? Me parece que vale la pena. Dice aquí Jesús Manuel Cabrera, en México, el caso de la ganadería: para producir 1 kilogramo de carne se utilizan 15,000 litros de agua según fuente bibliográfica, la huella hídrica de la carne, ¿no? ¿Sabes? En este concepto de ganadería regenerativa, y seguro será muy controversial, pero por ejemplo, en el Parque Nacional de San Pedro Mártir, es un conflicto con los ganaderos vecinos, el ejido Bramadero, porque el ganado ingresa en temporada, ¿no? En este concepto pues no sé, de índices de agostadero, ¿no? Y lo ingresan para
y lo tienen, además el parque, a pesar de que los parques nacionales no son para aprovechamiento, lo tienen así segmentado por zonas, ¿no? En cuanto dice Amira, te felicito a Cuauhtémoc, muy interesante plática y su optimismo. José de Jesús, José Luis Trejo, mil gracias por la charla desde la Sierra de Guadalupe en el Estado de México. Jesús Manuel Cabrera, en el caso de la agua de lluvia es importante, sin embargo, en la Ciudad de México y sus alcaldes siguen haciendo mucha falta agua en las colonias de la periferia. Creo que la cosecha de lluvia es un caso de éxito en la Ciudad de México. Alejandro Magaña, la grabación, desde luego, Alejandro Magaña, la vamos a tener disponible, se queda en YouTube y en Spotify también para que lo puedan seguir. Todas nuestras sesiones de este seminario se quedan guardadas ahí, pueden ustedes recuperarlas y disfrutarlas o recordarlas o entrar en estas versiones gracias a quien nos escucha, a Reynor Fierros desde Cristóbal de las Casas en Chiapas, también nuestro aquí en Tijuana, desde luego, Ana María Fuentes en Puebla, también Emily Fareshi en Oaxaca, José Luis Trejo en el Estado de México, Erika González en Acayucan, Veracruz, gracias. Aquí en Nayarit, José de Jesús Barraza, nuestro ya asiduo amigo aquí, Salvador Solís en Colima, gracias a todos ustedes por estarnos escuchando y por sus felicitaciones. Me gustaría que reaccionaras a alguno de estos comentarios, de Boca del Río, también Ignacio Zenón, a Jesús Echeverría, dice, una buena charla para la revolución de las conciencias. Gracias Jesús. Tal vez podríamos reflexionar en estos minutos. Quisieras reaccionar, Cuauhtémoc, Sí, con esto de lo que significa estos temas, ¿no? Adelante. sí. A ver, primero, contra tu disparo sobre la belleza. A mí me interesa el concepto y la idea de estimular discusiones que permitan regresar a valorar sin esta idea muy académica y digamos, ingenieril del valor de la naturaleza. O sea, digamos, nosotros como educadores o como promotores de la sustentabilidad, empezamos a encontrar siempre argumentos numéricos. Pues es que captura carbono, tantos litros de agua, 24 especies y son zorros, y empezamos a enumerar como si fueran baraja, pero el conjunto y el valor estético, por supuesto, pero el valor, digamos, más allá de ciertos números, para la sociedad sería, es que es bello en sí mismo, es que perdemos mucho al no tener, al tener un cerro pelón, ¿no? El valor de esa vida que estaba ahí, de ese ambiente que permitiría que la gente diga, lo quiero porque es bello, punto. Y me siento bien y no necesito mayor argumento de si son 18 variedades de pino o 34 tipos de aves, verlas en sí mismo, porque el misterio de esa naturaleza creo que nos llevaría a tener mayor éxito en lo que comunicamos. Entonces, para mí ese es el valor de tener una especie de sorpresa ante esa naturaleza. Y que cada quien en sus distintas formas espirituales, religiosas, lo explique, pero en sí misma esa belleza que emana del desierto, de los cirios, de los distintas cactáceas, y que no compiten con la belleza de la selva húmeda, sino son distintos valores de belleza en sus propios misterios, ¿no? Entonces, yo estaría muy a favor de que cada uno desde sus distintas trincheras sigan estimulando eso. Este llamado de una acción, muchos beneficios del Instituto de Múltiples Soluciones, una acción, múltiples beneficios, creo que es un nuevo paradigma para poder empezar a expresar las cosas de otra manera.
más interdisciplinarias y más lógicas, porque además tenemos que priorizar y hay pocos recursos. Entonces, que la ganadería regenerativa tenga éxito es muy bueno porque es un negocio que no necesita estímulos de mayor nada, le salen las cuentas. Decía aquí José Manuel del Agua y Ganado, este rancho que les mostré, el Risueño, está en una plataforma de la sierra de ahí de Jalcomulco, no tiene ríos y no se abastece por agua de río. Hizo unas pozas y es autosuficiente con esas pozas, con la captura del agua de lluvia. Entonces, tiene una eficiencia y le sale muy bien el negocio. O sea, es un buen negocio. Creo que la conservación de la biodiversidad se está volviendo un muy buen negocio porque los polinizadores tienen múltiples efectos. Entonces, las áreas protegidas, por ejemplo, no han sido valoradas por su beneficio económico que le da a todo lo que los rodea. Entonces, la idea de que podemos promover un buen negocio que tenga mucho sentido para todos, en esta perspectiva que tú llamaste la atención, José Carmelo, de una acción, muchos beneficios de este paradigma de resolver múltiples cosas. Por acá también Jesús Echevarría decía, hemos fracasado en la educación ambiental. Hemos fracasado en muchas cosas. Hay otros que creen que no han fracasado porque tienen mucho dinero, ¿no? Pero la concentración de ese dinero nos ha hecho unas herencias donde pues irse a otro planeta pues va a estar difícil. Entonces, más tarde que temprano incluso los ricos van a decir, nos está afectando estas olas de migración, estas olas de calor, estas incendios, o sea, los incendios están, por lo menos en California le pegan parejo a pobres y ricos, ¿no? O sea, como cuando caen las tormentas en Tijuana. O sea, pobres y ricos se van con el agua. O sea, históricamente, cada que cae una lluvia torrencial en Tijuana, afecta a los fraccionamientos, a los B, a todos, parejo. Entonces, sí hemos fracasado en varias cosas. Pero quizá una de las cosas que tiene que ver con los datos, José Carmelo, ya ahí te doy la pauta, cerraría este comentario por si quieres algún otro pimponeo en nuestros minutos que nos quedan. Hay un mito que creo que podemos demostrarlo aquí mismo con la lámina que les presenté de 1972. Desde 1972 tenemos datos de que está fallando todo. ¿Sí? Que los límites del de planetarios y que habría que ponerle límites al crecimiento. El mito de que la ciencia, el conocimiento, nos va a salvar. Hay un mito. Sabemos mucho. ¿Nos ha salvado? No. Entonces, ¿qué nos va a salvar? Otras cosas. El conocimiento nos va a ayudar, sin duda. El conocimiento nos va a ayudar. La educación nos va a ayudar muchísimo, sin duda. Toda la educación de valores, de lógica, de matemáticas, nos va a ayudar muchísimo, ¿no? La educación ambiental se cargó en sí misma todo el papel que tenía que tener la educación. Ahora empiezan nuevos conceptos y nuevas formas de decirlo, y eso es lo que hay que hacer. Esta desconexión que tú hablabas al principio, José Carmelo, de estamos desconectados de la naturaleza, en las escuelas debe de retomarse. Pues estaba la de la huerta escolar, ver la sorpresa de que un frijol, de una semilla, pueda dar frijoles. Para los agricultores es muy normal, pero para los urbanitas no. ¿Un frijol te puede dar un kilo de frijoles? Pues yo creo que sí, cuando lo vean los niños. Dirá, una semilla de tomate puede dar 20 kilos de jitomates tranquilamente. Entonces, creo que el llamado es, necesitamos reinventar cosas, necesitamos creatividad y para eso necesitamos muchos artistas. Por eso me gusta lo del concepto de belleza, porque no nos da nuestra mente ingeniería. No nos ha dado. Carmelo. Sí. Sí, fíjate que el trabajo que está haciendo, para hilarlo, la conversión, el trabajo que está haciendo el CIESAS con Hipólito Rodríguez para entrarle a los residuos sólidos urbanos, nos da un ejemplo de lo que dices ahora, porque los ingenieros pensamos que pues falta tecnología, equipo, etcétera, para separar la basura y para manejarla, pero la mengambrea que pega esas cosas, el pegamento que hace que esas cosas funcionen, pues
es educación, es actitud, es cultura, son valores, y entonces necesitamos enfrentarlo con otros sabedores de esto, ¿no? Con los sociólogos, los antropólogos, los pedagogos, etcétera, ¿no? Y no lo hemos, y entonces regreso a esta especialización de la estructura que nos hace ser muy, muy, muy buenos en algo e ignorantes en todo, ¿no? Entonces, y la realidad así está, junta con pegada, ¿no? Y lo transversal nos cuesta mucho trabajo, y así están las estructuras en la educación y en el gobierno y en las empresas, etcétera, ¿no? Que a veces nos hace falta trabajar en ese sentido. Pero déjame el del paisaje y la belleza, ¿eh? Porque el paisaje implica que somos un observador, que allá está la postal y la vemos y la disfrutamos. Y es diferente a pertenecer a ese ecosistema donde nos sentimos parte de, y entonces, aunque no lo entendamos, hay una intuición, aunque no lo pongamos en la ciencia del conocimiento académico, pero recuperamos algo de esa observación de nuestros pueblos originarios, de cómo lo hacían. Pongo un chiste final para dejarte el micrófono. Yo, hasta que estudié ingeniería bioquímica, y luego una maestría en bioingeniería, medio comprendí por qué mi padre, un campesino que no llegó a segundo año primaria, sembraba mata de frijol, mata de maíz, mata de frijol, mata de maíz, porque fijan las nitrógenos, las oleaginosas, y se fertiliza el suelo. Y yo tardé lo que él heredó de sus abuelos, de su padre, no sé qué, y lo hacía de manera natural. Yo tardé años para poderlo entender. No sé si lo entendí finalmente, pero bueno, déjame decirte que aquí efectivamente está desde Veracruz, Beatriz Adriana Santiago, desde Jalapa, Iván Trejo, dice Andrés Latapí, ¿qué política pública sería necesaria para la resiliencia? Dice Jesús Manuel Cabrera, en Acapulco se requiere expedir carrera inmediata, ordenamiento ecológico, armonizado, articulado, en atlas de riesgo, etcétera. José de Jesús Barraza, el que mande más recursos para generar un bien o servicio clave para pagar más. También Amira, el tema transversal no es ingenieril, nos dice Amira, gracias, nos da Amira por allá. Jesús Manuel Cabrera, Cuauhtémoc, muy interesante, importante su plática. Te dejo minutos para que reacciones con toda libertad, a lo que gustes, y a lo que no haces como que no lo oíste, hombre. Es un ambiente aquí a gusto. Adelante. Mira, pensando en que creo que Salvador es de Colima, ¿no? Eso dijiste, ¿no? Solís, sí. Ok. Pensando en Colima y Acapulco, un poco con los comentarios que el propio Cabrera, Jesús Manuel Cabrera, dijo, empezaría un poco por ahí y luego cierro en 2 minutos esto que tú dices del paisaje, nosotros como parte, ¿no? Colima, por ejemplo, se dio a la tarea de alterar tanto su sistema, ¿no? Que su única virtud, que era el agua, ahora es una desgracia. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene de Colima de virtud? Agua. Y es su desgracia. Entonces, la paradoja de tanto de inundaciones como de sequías, como de los canales, que podría ser una especie de Venecia, con todos esos canales maravillosos que cruzan la ciudad y que han desmantelado prácticamente todos sus sistemas. Si no es una agenda del pública, social, el recuperar eso, no pueden. O sea, cuando habla uno de sustentabilidad, habla de un proyecto cultural. O sea, si no está la gente convencida de que su belleza es su agua, sus ríos, sus bosques, no hay forma. No hay forma, punto. Lo van a seguir perdiendo porque no es una agenda. Entonces, en términos de educación, es esa. En términos de resiliencia, que pregunta a Andrés Latapí, y que de alguna forma Cabrera dice, bueno, Acapulco podría tener todos estos instrumentos de Atlas, ¿no? Los tiene, los tuvo. Uno de los primeros Atlas que se hizo en Cedesol eran precisamente de Acapulco, y ya hablaba de las zonas que deberían de quitarse de los ríos y demás, de cómo bajar. O sea, existe ese conocimiento, existen esos elementos,
pero no funciona porque no son parte de una cultura. O sea, si desde el 97 se hablaba del sistema de alerta y se hablaba de los riesgos de Acapulco, uno pensaría, igual que en Colima, pues cada gobernador invirtió en eso. Pues no. ¿Se va a volver a inundar? Seguro. ¿Se van a quedar sin agua? Seguro. ¿No? O sea, porque lo que pasa en Veracruz es que el mismo año, a propósito que hay alguien de Jalapa y de Veracruz, el mismo año tienen sequía, les falta agua, y el mismo año se inundan. ¿Por qué? Pues porque perdieron todos sus bosques, ¿no? Entonces, o los restauran o van a seguir así. El gobernador, los gobernadores en turno eran muy buenos para bajar la lana del Fonden, por lo mismo, ¿no? Eran muy rápidos, hicieron una industria para bajar los recursos del Fonden porque se inundaban y tenían sequía el mismo año. Entonces, la política de resiliencia, en este caso, podría uno llamarle, por lo pronto, una verdadera política de protección civil. Por lo pronto. ¿Por qué? Porque si no tienes, es como cuando nos agarra una desgracia sin ahorros en el banco. No tengo ahorros ni para ir, ni para curitas. Entonces mi vulnerabilidad es muy alta. Si tengo institucionalmente un recurso, que lo llamábamos Fonden, para este tipo de cosas, tengo capacidad de recuperarme y de amortiguar. Tengo posibilidades. O sea, la resiliencia es mi posibilidad de ajustarme, mejorar con esos cambios y mantener mis cosas irrenunciables de valores de personalidad, de ingreso, de calidad de vida, ¿no? No se le llama así y se le está llamando de otras maneras a todo esto. Es un concepto que apenas empieza a entenderse, poco discutido, digamos, poco aprendido. Por eso lo traje un poco a tu invitación. Cierro diciéndote, no puede ser pasiva la observación de la belleza. Ya. Hay una No puede ser interacción. pasiva. No, más con lo que les acabo de decir, tienes que recuperar esa belleza. O sea, tú imagínate que te quemaste. Entonces, necesitas recuperar, necesitas parches para la cicatrización. O sea, desmantelaste esa belleza. Necesitas restaurar la belleza. O sea, y las comunidades y pueblos indígenas y comunidades equivalentes sí tienen mucho que enseñarnos porque tienen palabras que nosotros no tenemos en español. O sea, de las 300 y tantas idiomas que se puedan encontrar en el país, cada uno tiene una definición distinta de cosa, incluso cuando uno les dice, oye, ¿y qué es para ti el bien vivir? Tienen palabras distintas. Una de las que recuerdo del zapoteco y de los chinantecos era, para mí bien vivir es si tú me ves. Si tú no me ves, yo no existo. O sea, estoy en función del reconocimiento del otro. Muy elaborado. Y entonces, para sus palabras para definir la naturaleza no necesariamente son equivalentes. Hay que traducirlas, son una diversidad que va acompañando a la diversidad de paisajes. Igual que los cucapás y los paipai y los quiligua, tenían identidad en función de su lenguaje, construye el lenguaje. Entonces, la belleza, si pudiéramos hacer la recuperación de esos paisajes, de esas lenguas, esos idiomas, esas formas de mencionarlo, ahí tendríamos la identidad, porque entonces las mujeres, las madres de familia de Colima podrían decir, es que queremos eso. Ya no, porque nuestros lenguajes cierro con esto, son como las misas que hacían los sacerdotes en latín, nadie les entendía. Entonces damos misa en latín, ¿quién te entiende? Nadie. Con eso cierro. Cuauhtémoc, quiero comprometerte al aire, en público, para que nos acompañes. Por lo menos en este momento hay un catálogo ahí, pero suelo creo que es una parte importante que habría que retomar ese valor. Muchas gracias, Cuauhtémoc León, por acompañarnos y por participar aquí en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. Gracias a todos quienes nos escucharon en este día y los invitamos a que todos los miércoles aquí a las 6 de la tarde en horario de Tijuana nos encontremos para platicar de estos temas con expositores que nos ayudan a comprender, a entender el entorno, el desarrollo sustentable, la resiliencia, pues,
o regenerativa, los diferentes conceptos que aquí se vierten. La próxima semana los esperamos para platicar sobre migración ambiental con Gabriela Muñoz. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Los esperamos la próxima semana con un capítulo más del Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable.